Bienvenidos a nuestro primer episodio de esta segunda temporada del podcast Soy Más. ¿Cómo están? Tanto tiempo, ya está un poco desaparecida, pero ya volvimos con todo. Yo soy Ceci y hoy día le traigo una invitada espectacular. De hecho, es la hermana de una muy buena amiga enfermera que tengo ahí en la octava región del Hospital Higueras. Un saludo para el hospital. Y quise que ella fuera mi primera invitada porque la verdad es que encuentro que una chiquilla súper esforzada, me gusta que haya estudiado obstetricia, de hecho, me acuerdo cuando su hermana enfermera me dijo, la Manu va a estudiar obstetricia. Yo dije, mira, qué bueno. Así que la vamos a hacer entrar al estudio. Hola Manu, Hola, ¿cómo estás? hola, súper bien. ¿Y usted? ¿Usted o tú? ¿Cómo le digo? Como quieras decirme, me da lo mismo. Ceci, más Ya, cortito. ya sé, sí, gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de No, estar acá. un gusto. Bueno, Manu, cuéntanos un poquito de ti. Ya. Bueno, yo me llamo Manuela Muñoz. Como mencionaste, estudio obstetricia en la U de Conce. Tengo 23 años. Actualmente estoy en quinto año. Y la verdad, me gusta hacer muchas cosas. Yo soy bien como hiperactiva, entonces al menos mi paso dentro de la universidad ha sido bien movido. Así que eso, y alguna cosa de mí que me gusta leer, me gusta escuchar música, y eso, en resumen. Me encanta. No, sí, yo he sabido ahí, he visto en las redes sociales que anda ahí haciendo un montón de cosas. Y lo que yo te quería preguntar, ¿qué te motivó a estudiar obstetricia? Ya, bueno, en realidad tengo una historia un poco tormentosa. Igual hay gente que Mm, quizás sintió el llamado desde pequeño, qué sé yo, o cosas así. La verdad, yo al principio quería estudiar medicina. Ese fue como mi meta durante mis años en el colegio y todo eso. Pero yo pensaba, yo quiero estudiar medicina, pero quiero ser ginecóloga, porque siempre mm, me llamó la atención todo lo que rodea, por ejemplo, a la salud de la mujer, el ciclo menstrual, etcétera. Pero en mi cabeza limitada, yo pensaba que la única forma que podía hacer eso era estudiando medicina. Entonces, cuando salí del colegio, en ese entonces era PSU todavía, la di y no me dio el puntaje. Mi primer pensamiento fue, me voy a tomar el año, me voy a preparar de nuevo, qué sé yo, para poder subir mi puntaje. Y resulta que justo vino la pandemia. Fue el año, yo salí del colegio el año 2019 y vino el 2020 y ese año sabático me sirvió harto para pensar mucho. mm. Entonces, dentro de todo, también agradezco un poco, a pesar de que fue una época muy mala para todos, pero a mí me sirvió mucho para crecer, para madurar y para poder quizás abrir mis horizontes, y ahí fue cuando conocí a la obstetricia, que también le tenía un poco como de resentimiento porque como mencionaste, mi hermana es enfermera, entonces tenía en mi cabeza eso como, no puedo ser matrona porque me voy a pelear con mi hermana, qué sé yo. Pero así, en resumen, así es como llegué a la carrera. Siempre me interesó mucho el tema de la ginecología, también el ver, por ejemplo, países vulnerables con mucha mortalidad materna, cosas así. Entonces, yo siempre quise hacer algo para cambiar eso, y en eso estamos. Perfecto. Y cuando entraste a la carrera, ¿cuál fue tu primera impresión? Por ejemplo, hablemos de primer y segundo año. Ya, bueno, en realidad mi primer año fue online, entonces la verdad fue un poco monótono, un Mm, poco fome. Y la verdad no aprendí mucho, porque online es como mucho más difícil concentrarse, aparte uno estaba en la casa, no era como lo mismo. ujú. Ya el segundo año fue más entretenido porque uno empieza a ver más ramos relacionados con la carrera o cosas más como de, por ejemplo, fisiología, embriología, cosas un poco más interesantes, pero fue muy difícil porque como el primer año me había costado un poco, no había tomado bien el ritmo del estudio, fue un poco difícil en la transición. Aparte que yo soy de fuera, entonces me costó también adaptarme a estar en Conce. Yo diría la verdad que mis primeros 2 años fueron como bien aburridos. Ya después de tercero en adelante la cosa se puso más entretenida. Y dentro de eso, por ejemplo, ¿qué ramo es el que te ha gustado más? Entre tercero, cuarto.
Mi rama en realidad favorita de la carrera es la ginecología. Me encanta la ginecología. Entonces, yo estaba muy emocionada ya en segundo año, el segundo semestre, de poder tener ginecología. Lo primero que uno tiene es Gine 1, que es como todo lo fisiológico, y a mí me encantaba ginecología. Y obstetricia también me gusta, pero es más difícil, entonces también como que amor y odio, digamos. Y ¿te acuerdas como de porque, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto, 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 mi primera práctica, Ya. la primerísima. En mi caso, nosotros empezamos la práctica en tercero. No sé cómo Mm. estará ahora la cosa. Mm. Y fue puerperio. Y me acuerdo que fue como impactante ir por primera vez al hospital, a pesar de que uno hace los preclínicos, ¿cierto? Y como que los Sí, fantomas, pero no es lo mismo. Entonces, no. llegamos al hospital regional a hacer puerperio. Y era como tanta señora y tanta guagua y nos costaba hasta, no sé, instalar un suero. ¿Te acuerdas tú de tu primera práctica? Sí, mi primera práctica fue la de URNI, de recién nacido Mm. inmediato. Entonces, al tiro uno está como, digamos, ahí en la trinchera misma, en los partos y todo eso. Y sí, es súper difícil porque, claro, uno tiene los fantomas, pero es distinto ver, por ejemplo, a un bebé real o ver un parto así en vivo por primera vez. Entonces, me costó un poco por eso, porque en mi mente yo soy como más práctica. Entonces me costó mucho como trasladar todo lo que había aprendido del preclínico a la gente real. Pero aparte que a mí me daba miedo tomar los bebés, me daba mucho miedo porque sentía que eran como tan frágiles, pero ya después se hace más fácil con la práctica. ¿Y cómo pudiste superar, por ejemplo, esos miedos del principio? ¿Tuviste como Ay, alguna técnica o algo que te ayudara? la verdad, las primeras veces la pasé muy mal, era llanto, mucho llanto. Pero yo creo que lo que más me ayudó fue un poco un cambio de actitud en mí ¿Mm? misma, digamos, algo como interno de decir, no, es que yo puedo como, yo le digo modo leona, mi modo leona, activé mi modo leona, dije, no, tú puedes, tú sabes, tú has llegado lejos, entonces, y ya una vez que cambié ese switch, ya las ¿Mm? otras prácticas se me hicieron mucho, mucho más fácil. Súper. ¿Y qué te hubiese gustado como haber sabido en ese momento en que te enfrentaste a estos desafíos en la práctica? ¿O qué sientes que te hubiese ayudado también externamente? ¿Sientes que algo te hubiese ayudado más de lo que tú misma lograste? Yo creo que mm, quizás más consejos de alguna persona mayor, porque yo fui a mi primera práctica así a la vida, o sea, yo no pregunté nada a nadie, porque se da mucho que a mí me tocó casi al final dar mi práctica, entonces muchas personas se van pasando como tips, entre Mm. medio, qué sé yo nada, yo fui a la vida. Entonces quizás me hubiera gustado como haber preguntado más o haber recibido un poquito más de orientación, como cómo hacer ciertas cosas. Igual hay algunas docentes que tienen, por ejemplo, alguna forma de hacer las cosas, entonces eso hubiera sido como más fácil, pero igual estoy agradecida de cómo se dio todo, aunque fue difícil, pero uno igual cuando escucha cosas como que se predispone también, como dice, Ujú. que quizá me va a ir mal, entonces también tiene su plus el ir como a vivir la experiencia, sin expectativas, sin nada, como ir nomás. Exactamente. De hecho, a mí me pasó varias veces que antes de me decían, no, te va a tocar en ese turno, no, es malo, o la profesora así. Y en realidad yo siempre he sentido de que uno tiene que conocer primero a las personas para poder Mm, hacerte como una opinión, ¿cachai? Porque claro. va a depender mucho también como de uno. Y afortunadamente yo igual tuve buena experiencia en mis prácticas, en mi internado. Obviamente habían profes que eran un poco más gruñones, gruñonas, Sí. pero no pasaba más allá de eso. O sea, como que si tú estudiabas y respondías y intentabas ser como autodidacta en muchas cosas, podías pasar bien los ramos. Entonces yo creo que esa es como una de las claves. Y lo otro, que igual concuerdo contigo, que
igual a veces es bueno tener como otra persona que más o menos te oriente, quizás no como son los profes en sí, Mm. pero hay muchas universidades que usan esto de tener un padrino o una madrina. Entonces, a Ah, veces con sí. eso te van diciendo como en este, no sé, pues, en esta práctica acá tienen este libro, hacen el sistema que utilizan es, qué sé yo, el Mm. Rayen, el Sidra, tienen Sí, cuadernos para escribir no sé qué cosa. En mis claro. tiempos nosotros nos pasamos los tips así, como más técnico que de los profes, por lo mismo. Sí, bueno, a mí lo que me pasó fue que yo tenía una madrina cuando entré, qué sé yo, pero mi madrina después también se atrasó por problemas X, congeló y ahora es compañera mía, entonces estamos Ah, como en igualdad en este momento y cuando estaba en la práctica estaba igual, pues, o sea, no tenía ningún referente como mayor. Ahora yo obviamente conozco más gente y quizás sí puedo pedir más consejos, pero en ese entonces que también estaba en tercero fue un poco más ujú, difícil. claro. Y después de esto, ¿en qué momento? Porque quiero que igual nos cuentes cuáles son las cosas extras que haces, porque a veces pasa que en la U, por lo menos yo siento que a mí me pasó un poco. Igual yo estaba ahí como metida en delegada de curso y todo el tema, pero uno en la universidad puede hacer muchas cosas. De hecho, hay muchas actividades, pero a veces uno se centra como, no, tengo que estudiar. Y yo siempre le digo ahora a las chiquillas, y como chiquillas, si pueden hacer otras actividades, háganlas, porque al final cuando tú te organizas bien, tienes tiempo para todo. Obviamente, uno vive los tiempos diferentes, pero me gustaría que contara un poco cómo decidiste hacer estas otras actividades, en qué consiste y qué sientes que te ha entregado también pertenecer a estas actividades que son como un poquito más externas, comillas. Sí, no, bueno, y igual en realidad es como parte de mi personalidad el estar como haciendo hartas cosas, pues en el colegio igual me pasaba lo mismo, o sea, yo estaba metida en todos los talleres, en las competencias, qué sé yo, y a mí, bueno, una como de mis motivaciones es el ayudar a la gente, como el poder con lo que yo tengo de manera desinteresada ayudar a alguien que lo necesita. Y es por eso que cuando estaba en segundo, en el primer semestre me uní a OMAC, que es un voluntariado que tenemos nosotros los estudiantes de obstetricia, donde entregamos educación sexual integral de manera gratuita. Eso me ha permitido crecer mucho como persona porque al final, por ejemplo, el hacer charlas, el ir a ferias, el educar, no es algo que esté como tal, digamos, en el currículum, por ejemplo. Es algo que uno ve así como de pasada. Y eso también perjudica al momento de ir a la práctica porque uno ve, como dice, como hay gente, como que hago, que digo, cómo me expreso. Y todas esas habilidades yo las pude como trabajar antes de ir a mi práctica en OMAC y bueno, las sigo trabajando. Entonces yo creo que también es súper positivo de que eso que mencionabas tú, de que no todo es estudiar, que al final, o sea, ya quizás suene un poco mediocre o no sé en realidad, pero no todo es tener conocimiento o saberse, por ejemplo, la guía perinatal de memoria, sino también crecer en valores, crecer como persona, tener más experiencias, compartir con otras realidades, eso también nutre mucho a nuestra formación como profesional. Sí, en realidad yo concuerdo mucho contigo, sobre todo ahora, porque el poder participar de estas actividades igual te ayuda a tener más personalidad, porque muchas veces tú te puedes, como dices, la guía perinatal, me acordé de unos tiempos donde tenía la guía Recuerdos de Vietnam. claro, esos recuerdos, tú te los podías saber muy bien, al revés y al derecho, pero el participar en otra actividad yo siento que te da como una que yo siento que te ayuda a la autoestima, ¿cachai? Porque te da como esa autonomía de hacer otras cosas, de perder la vergüenza, de poder comunicarse con más personas, el tema de la oratoria, de saber cómo hablar, cómo expresarse, son habilidades que uno en su quehacer matronil, por decirlo de alguna forma, las va a ocupar, porque vamos a Sí. tener que relacionarnos con pacientes, a no sé que quiera estudiar algo que no sea con pacientes, ¿cachai? Pero en este caso, por ejemplo, lo que hace UMAC, que yo lo he visto más por redes sociales, es súper bonito lo que realizan. Y a mí me gusta mucho también porque hay más personas, o sea, es un grupo bonito, es un grupo y que organiza más cosas también.
Lo que te iba a preguntar es, por ejemplo, ¿tuviste que cumplir algún requisito para pertenecer a UMAC? ¿Cómo fue más o menos el ingreso? Bueno, en ese entonces estaba otra administración, pero ahora no ha cambiado mucho en realidad. Uno se inscribe mediante un formulario que Ujú. se abre en ciertos momentos. Por ejemplo, generalmente es a principio del semestre. Entonces uno se inscribe, después te contactan, se hace un grupo de WhatsApp, qué sé yo, y después uno se anota voluntariamente a las charlas que uno quiera asistir. Obviamente yo mis primeras veces, como estaba en segundo año, quizás no sabía tanto o no sabía lo que sé ahora, siempre íbamos con una compañera nuestra que fuera mayor, por Ya. ejemplo, de cuarto o quinto año, y los temas que, por ejemplo, uno elige, no es necesario que sean temas así como tan técnicos. Yo partí haciendo, por ejemplo, charlas de autoestima, cosas así como muy sencillas. Y en realidad uno no tiene que preparar nada porque están los materiales hechos, o sea, están las Mm, presentaciones, están los guiones que fueron revisados también por matronas, por los docentes. Entonces, la verdad está abierto a cualquier persona que tenga ganas de aprender. Obviamente bajo cierta supervisión porque sería un poco irresponsable también. Y actualmente, eh, ahora que soy parte de la directiva, también tenemos como una iniciativa donde los de primer año, segundo año, pueden ir a las charlas primero como oyentes, ayudando, no ujú. sé, siempre falta cambiar la presentación, a tomar fotos, y ya cuando se sienten seguros pueden empezar a hacer las charlas acompañados. Entonces no Mira, hay requisito, solo tener ganas. qué bueno, porque generalmente cuando uno es mechón, qué tiempos, cuando uno es mechón y- como que no estás como tan con la camiseta puesta, por decirlo de alguna forma, con la carrera, porque Claro. claro, como decías tú, hay ramos generalizados, como que no hay tanto de Mm. obstetricia, es como que uno dice, chuta, ¿en qué momento viene lo que Claro. yo Y quiero? mucha gente se va después también en primer año, como que se desencanta y Mm, se va. sí, sí, en mi curso pasó harto eso, se fueron a hartas personas el primer año. Entonces, el incluirlos, igual encuentro que es una súper buena iniciativa porque de cierta forma se empiezan a relacionar con lo que van a ver más adelante. De hecho, es como un plus, como decías tú, porque después ellos cuando tengan que pasar quizá esa materia o, o no sé, vayan a sus próximas prácticas, igual se van a poder desenvolver de mejor forma. O sea, yo lo encuentro espectacular. Y lo otro que te iba a preguntar, em, ahora que ya estás, bueno, ya estás casi en quinto, para mí ya eres como interna, la vamos a dejar así, para mí ya eres interna. Eh, ¿Qué sensaciones tienes ahora en este momento? Porque a veces a uno le cuesta como cuando está en primero o segundo decir así como, oye, en 5 años más, como que uno lo ve lejano, como que nunca va a pasar. Sí. De hecho, pasa también cuando ya egreses, y que a mí me pasó mucho que llevaba, no sé, 2 meses trabajando. Y mis colegas me decían, no te va a dar ni cuenta cuando cumplas 5 años. Y así fue. Y cumplí 7, de hecho. Y ahora voy a cumplir 10 de matrona y no lo puedo creer. Entonces, Wow. ¿qué sientes tú ahora? Así como, ¿sientes que ha pasado rápido? ¿Sientes que ha pasado lento? ¿Cómo te sientes para afrontarte también a este último añito, por decirlo así? Sí, yo también siento que pasó súper rápido. Y también el hecho de que igual haya tenido un año online como que igual acortó mi vida universitaria. Y la verdad, yo creo que pasa harto como esto del síndrome del impostor. Como de que Mm. yo digo, estoy en quinto, pero como que a veces siento que no sé nada. Que es como una sensación falsa, porque si yo no supiera nada no hubiera llegado a quinto. Entonces es como esa sensación de un poco de incertidumbre, como de hoy, ¿cómo lo voy a hacer? Porque cuando uno va a la práctica tiene una persona que te está supervisando, que te puede ayudar. Entonces un poco como el miedo de estar sola, como que nadie te supervise, que nadie te ayude, pero también emocionante porque el mundo es mucho más grande de como yo lo veo ahora, entonces emocionada también por lo que me depara el futuro. Mira qué bonito. Y aparte de eso, estos años, ¿recuerdas algún momento como difícil durante la carrera? Porque yo creo que
Todos hemos tenido así como momentos donde no, me quiero ir o no sirvo para esto, o como cuando dices tú, yo siempre digo, a veces uno es su peor hater, como que todos creen en ti y tú eres la única que no está creyendo en ti. ¿Te acuerdas de haber pasado por algún momento parecido? Todo el tiempo, toda mi vida. No, sí, obvio que sí. Igual yo destacaría uno que fue el año pasado, cuando fui ya mi segunda vez a prácticas. Que también, bueno, nosotros tenemos una práctica de Urni que es en tercero y después tenemos otra práctica de Urni que es como un poquito más avanzada, que esa la hice el año pasado. Y en esa práctica yo la pasé horrible, la pasé muy mal porque no tenía como la expertise para hacer las cosas. Me costaba mucho hacer las cosas. Por ejemplo, me demoraba preparando los procedimientos. Cuando entraba a los partos me ponía muy nerviosa. Yo ahí literalmente llegaba a llorar todos los días a mi casa. La pasé muy mal. Pero al final la aprobé con mucha dificultad, con mucho esfuerzo también porque tuve que estudiar mucho, porque también me faltaba un poco ahí quizás de relacionar la materia, eso me cuesta un poco también, como de aterrizarla a lo que estamos viendo o de repente analizar ciertas cosas, pero sí, la verdad la pasé muy, muy mal en esa práctica. Entonces, pero yo lo tomo todo como aprendizaje. Yo creo que a pesar de que lo pasé mal, igual pude aprender harto y no tengo que volver a hacer otra práctica en Urni, así que Tu no hay primer problema. No, trabajo, tu primer trabajo va a ser en Urni. no, por favor. Lo que pasa es Típico. que a mí me da mucho nervio la situación como de estar ahí y, por ejemplo, que el bebé no llore, como ¿qué hago? O estar, no sé, por una reanimación, o no sé, como esas cosas, yo me ponía muy nerviosa por eso, como que me predisponía a que iba a salir algo mal. Y eso hacía que Mm. mi experiencia, todo lo que yo hacía, lo hiciera con mucho miedo y mucha inseguridad. Entonces, por eso te comentaba que después cuando cambié el chip y dije, no, pues tengo que estar segura, tengo que confiar en lo que sé, confiar en lo lejos que he llegado, ahí ya todo empezó a fluir mucho más fácil y la pasé mejor en las prácticas que me quedaban. Claro. Bueno, pasa bastante eso. Yo creo que a todos en algún momento, y no sé por qué será que en general todas las personas le tienen como miedo a las guaguas. Me incluyo, Ay, yo en sí. mi momento yo lo he dicho varias veces. Yo siempre pensé que iba a ser matrona de partos. Ese era como Mm. eso es lo que yo tenía en mi mente todo el rato. De hecho, mi práctica de partos la pasé tan bien, pero también, aparte que, bueno, las dos somos de la UDEC y tuvimos hartos partos, po, como parto uno, parto 2, parto 3, el internado. Entonces, como que pasamos varias veces y, y yo sentía que era como tan emocionante, tan bonito ver una vida. Me acuerdo perfecto, perfecto, perfecto mi primer parto, que fue con el profe Brito, que ahora es mi colega. Me Ah, acuerdo, que me eres el acuerdo. jefe. Ah. Es ahora el jefe, Big Box. Y me acuerdo perfecto de ese parto, te lo juro, así, de principio a fin. Y yo pensaba de que ese iba a ser como mi destino, porque claro, yo le tenía como miedo a las guaguas, porque yo no, nunca Sí. tuve sobrinos chicos, nunca tuve relacionada con bebés. Sí, yo Entonces, tampoco, yo soy la hija menor, entonces yo soy la guagua de la familia, ¿no? claro, entonces tomarlo y era como que yo los tomaba y como que los agarraba así como tiesa, como que no quería ni respirar porque pensaba que algo iba a pasar. Y las vueltas del destino me hicieron pasar por mi práctica de neo. Bueno, neo yo siento que fue diferente a lo que vi en Urni y en recién nacido inmediato. Acá dicen que hago casi todo, Sí. pero era como diferente. Era como, no sé. Y al pasar por la neo me enamoré, pues imagínate que todo el tiempo que trabajé en la neo y ahora pienso y digo, wow, ¿cómo, cómo de esa persona que estaba en quinto y que estaba haciendo su práctica y que tenía mucho miedo de lo que iba a pasar, que se podía equivocar, también pensaba, ¿qué voy a hacer yo en una reanimación? ¿Cómo? Y no ¿Dónde entendía me cómo, paro? ¿Qué hago? yo no entendía cómo mis colegas, bueno, mis matronas en ese tiempo decían, ¿cómo se saben todos los diagnósticos? ¿Cómo sabe lo que pasó con esa guagua? Yo con suerte sé con la que tuve todo el día. Y la verdad es que
de alguna u otra forma, todo lo que uno aprende, todo lo que uno estudia, nunca es en vano, está como guardado. Y como dices tú, a veces a uno Claro. le cuesta como relacionar lo que sabe con lo que está haciendo, pero es una Mm. habilidad y de a poquito uno como que la va adquiriendo. Y yo siempre me acuerdo que también le decía a mi pololo, es muy bonito y yo creo que en algún momento te va a pasar y quizás te acuerdas de esta conversación, cuando uno está ya trabajando y hace algo que quizás tenía mucho miedo antes o lo desconocía o nunca se vio haciéndolo y en algún momento llegas y ya lo estás haciendo o estás como en una situación y tú sabes exactamente cómo tienes que actuar y en ese momento como que uno tiene que atesorarlo y decir, "Ah, lo logré". Ahí como que ya sé todo lo que hay que hacer. A mí me pasó la primera vez que recibí un prematuro. Ahí fue como, era como nervios, así como Wow. taquicardia, pero fue como, ya, yo sé cómo hacerlo, o sea, puedo hacerlo. Y fue bonito y me acuerdo muy bien de ese momento porque fue como el culmen y dije, ok, ahora sí ya aprendí, o sea, más que aprender, como que usé todos los recursos que tenía para ver a ese bebé en ese momento. Y yo creo que a ti te va a Wow. pasar, ahí te va a acordar de esta conversación. Sí, y la voy a Oye, poder ver de nuevo. también, exactamente. Oye, Manu, ¿y tú tienes, por ejemplo, ahora algún sueño para tu futuro como matrona o algo que te gustaría hacer al momento de egresar, algo que te gustaría cambiar? ¿Tienes como algo pensado? Sí, bueno, yo el año pasado, en el mes de noviembre, por una actividad que tuvimos por la facultad, porque cumplía 100 años, fuimos a la Isla Mocha. Ah, Y para mí, bueno, fueron 3 días en la Isla Mocha, pero la verdad, para mí fue un viaje como muy significativo porque es un territorio muy aislado. O sea, ahí, por ejemplo, hay matrona que va cada, por decir, no me acuerdo en este momento, 3 meses. mm, Entonces, yo me sentí como conectada con eso, porque igual yo soy de una localidad que está como alejada, entre comillas. Yo vivo a 2 horas de Conce y a 1 hora y media de la ciudad más cercana, que sería Chillán, en la región de Ñuble. Entonces, a mí como que me preocupa genuinamente los problemas de la gente que vive alejada, o mm. que vive, por ejemplo, en el campo de donde soy yo, hay mucha población rural que sus problemas de repente no son tan considerados porque, claro, como son menos personas, entonces, que se entiende también, si no hay tantos recursos para todo. Pero una de mis pasiones y a lo que me gustaría hacer es eso, como poder ayudar y alcanzar territorios que están más aislados del mundo para poder resolver sus problemas, y llevarles salud al final y bienestar. Eso es como un sueño muy grande que ella tenga. Así que si me ven en la Isla Mocha haciendo, en la posta atendiendo, ya saben por qué. Mira qué bonito. Es verdad lo que dices y yo creo que ahí podemos tocar también otro tema que tiene que ver con lo que está pasando actualmente, que no es que no se necesiten matronas, bueno, profesionales en general, sino que nos están abriendo esos puestos, porque Claro. sí se necesita, la población sí lo necesita. Por algo las señoras cuando uno va al CESFAM reclaman de que no llora, que quieren, piden hora para matrona y no hay. Y es como, señora, ¿cómo le explico lo que está pasando? Entonces, Sí. exactamente, es bonito como llevar toda, más que todo tu conocimiento, también todas esas ganas de querer ayudar y como bien dices, genuinamente, porque tú entiendes lo que ellos están viviendo. ¿De qué lugar eras tú? No me acuerdo. Yo soy de Yungay. De Yungay, Yungay, región de Ñuble, es un pueblito, digamos, un pueblito cerca de Chillán, cerca de ¿cierto? Chillán. Sí, de hecho, allá el hospital es como un hospital familiar. Mm, No, es como de muy baja complejidad, entonces me ha pasado cosas que yo he visto, que de repente hay problemas o veo gente de mi familia que tiene un problema de salud y que allá no hay solución, porque allá no hay especialistas, no hay profesionales, hay que sí o sí desplazarse. Bueno, gracias a Dios, por ejemplo, en mi familia tenemos auto para desplazarnos, pero hay mucha gente que no tiene auto, o hay mucha gente mm, que vive en el campo y que tiene una micro que pasa cada 3 horas y que de repente no puede llegar a tiempo al consultorio.
Entonces, además que son cosas que yo he visto y que he presenciado de primera mano el abandono que hay detrás del sector rural o de lugares alejados como las islas o los pueblitos perdidos por ahí en Chile. Sí, y aparte que es tan bonito, bueno, a mí la verdad no me gustaba tanto APS, no voy a mentir, me gustaba más el trabajo de hospitalizado, pero lo pasé muy bien en las prácticas de APS, era como bien intenso, sí, porque habían como hartas pacientes, pero era como bonito eso de verse todos los días con las mismas personas, saludarse. Bueno, en general, como te digo, yo tuve muy buena experiencia, eh, sobre todo en el Paulina Bendaño, como que fue yo creo que una de las mejores experiencias y sobre todo también porque el trabajar en APS te da la oportunidad también de moverte, pues no es como solamente en box, sino que uno hace las visitas domiciliarias, pucha, y que te dan once de repente, te dan cositas para comer, uno se ríe. De repente hacíamos visitas domiciliarias con mis compañeras, nos perdíamos, pero Es era parte de la como, experiencia. claro, sí, y era bonito como sentir eso de la cercanía. Yo creo que esa es como la particularidad que tiene la APS. O ver, no sé, pues una usuaria desde el control preconcepcional, se embaraza, después va con la guagua, después la sigues viendo. Sí. Es bonito. Es bonito, solamente que a mí como que no me gustaba tanto. Me gustaba más como el área de hospital. Oye, Manu, se nos pasó, pero así súper, súper rápido el Ay, tiempo. sí. Cuando uno se pone a conversar, pasa súper rápido. Pero para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo tú le podrías dar o alguna frase o algo a las personas que actualmente están pensando en estudiar obstetricia o que están estudiando en estos momentos y no sé, pues, se sienten decepcionados, están flaqueando o están como con pensamientos negativos respecto a la carrera? ¿Y qué consejo le podrías dar? Bueno, se me viene a la cabeza una frase que a mí me dijeron cuando yo entré a la carrera, que es, Mm, tú no eliges a la matronería te elige a ti. Entonces mira, quisiera también darle ese como mensaje a las personas que están en la carrera y que realmente les gusta, que siempre recuerden que todo se va a arreglar. Bueno, yo personalmente creo en Dios, yo sé, yo confío en que, por ejemplo, en mi vida, Dios va a arreglar todo para que yo pueda ser feliz, para que yo pueda hacer lo que yo quiera, aunque de repente suena un poco como, ay, pero es que eso no es realista. Yo sé que no es realista, pero eso es como lo lindo de la fe. Hay gente que puede tener fe en otra cosa, en el universo, en el, no sé, un montón de cosas, pero yo soy fiel creyente de que cuando uno hace lo que realmente le apasiona, está en el lugar correcto, aunque de repente cueste o uno se desanime, pero si es realmente su sueño, tienen que siempre luchar por él. súper, qué bonita frase. Y creo que concuerdo completamente contigo. Aparte que hay muchas formas de ejercer la matronería, porque a veces pasa que Sí. las personas como que se decepcionan un poco del sistema, porque hay muchas cosas en el sistema que, bueno, que están bien y otras que claramente se pueden mejorar. Pero uno puede ejercer la matronería de diferentes áreas, solamente que uno tiene que descubrir de cierta forma cómo lograrlo, porque lo que nosotros hacemos es bastante significativo para las familias. Yo siempre digo, bueno, no es nada en contra de las otras carreras. ¿Ah? Aparte que tú Ah, sabes que yo, mi mejor amiga es enfermera, yo me llevo súper bien con las enfermeras, ah, pero siento que las matronas tenemos una cercanía especial también con las familias. Siento que podemos hacer grandes cambios, sobre todo, imagínate, por eso yo quería ser matrona de partos, porque imagínate que uno está presente en un momento, pero tan importante de una familia, en el nacimiento de un nuevo integrante, es un momento mágico, yo encuentro que es mágico. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidas de poder estar ahí y obviamente entregar ese granito de arena y recordar siempre, siempre por qué lo decidimos, reencantarnos muchas veces también con lo que estamos haciendo? No todo es malo, no, no siempre vamos a tener como quizás lo que esperaríamos, pero siempre, como dices tú, todo es aprendizaje. Así que
Manu, muchas gracias por contarnos un poco de tu historia, de lo que has pasado, que ya estás pronta ya a tu último añito, los últimos meses para poder egresar. Estoy segura que va a ser una súper, mega, muy buena matrona. Tienes Muchas como la gracias. chispa, tienes Ah, la chispa, así que sí, va a ser súper buena gracias. matrona y te felicito porque efectivamente si estás aquí ahora es porque te lo has ganado y te lo has ganado con todo el esfuerzo y con todo lo que has hecho. Así que gracias por querer abrir tu corazón y que después las personas escuchen esto y muchas de ellas también se van a sentir identificadas con tu historia. Así que muchas, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. A mí me gusta hablar, así que espero que si le sirve a una persona, yo me voy feliz. Estoy segura que sí. Así que nos vemos en nuestro próximo capítulo. Ahí les voy a estar contando más entre telones, pero esta segunda temporada va a ser dedicada exclusivamente para alumnos internos o personas que sean recién egresadas, porque siento que es importante este mensaje, sobre todo ahora. Así que nos despedimos, que estén muy, muy bien. Chao, chao. Chao.